Buen día. Gracias por venir a los miembros de la universidad, docentes, autoridades y estudiantes, y también a referentes de instituciones científicas y tecnológicas de la región, ¿sí? Estaba ahí había personal del Instituto Balseiro, del CCT Patagonia Norte, del CRUB, y no sé si me estoy olvidando de alguna otra institución de acá local. Así que bueno, muchas gracias por venir y por participar. El evento que tenemos hoy es Gratuidad y Equidad Universitaria, el debate que nos debemos, organizado por la Universidad Nacional de Río Negro. Estas jornadas en las que van a participar 5 especialistas en temas de educación superior, se realiza para festejar los 70 años del decreto que suspendió el cobro de aranceles universitarios en nuestro país. El evento, les comento cómo va a estar organizado. Ahora a la mañana tenemos 3 expositores, Aritz Recalde, Ana Fanelli y posteriormente Juan Carlos del Bello. Cada uno va a hablar 40 minutos y cuando termine este bloque, ¿sí? Aproximadamente a las 12 horas, ahí se van a abrir las preguntas hacia los 3 expositores. Después tenemos un almuerzo libre y a las 14:30 regresamos, donde van a exponer Eduardo Míguez y Marcelo Rabosi. Y ahí a las 15:45 va a ser el debate general, ¿sí? Ahí donde va a haber más tiempo para preguntas, ¿sí? Y para debatir e intercambiar. Bueno, este evento está siendo transmitido a través en vivo, a través de un canal de televisión de la Universidad Nacional de Río Negro, ¿sí? www.unrn.tv, ¿sí? Bien, unas breves palabras entonces para ver el contexto y en donde se enmarcan estas exposiciones, ¿no? El 22 de noviembre del año 1949, por decreto presidencial, se suspendió el cobro de los aranceles universitarios, ¿no? Esta medida se tomó en el marco de un plan de país, ¿no? Es decir, en el marco del plan quinquenal 1 y 2, y en el marco de políticas públicas que planteaban que era necesaria la formación de recursos humanos y de capacidades para desarrollar esos planes, se planteó esta política, ¿no? Para favorecer la masificación del sistema universitario y que los hijos de sectores populares, ¿no? Y de obreros puedan sumarse a la universidad, que tradicionalmente ha sido una institución que ha formado a las élites hasta hace 40, 50 años, ¿no? Pero bueno, un poco lo que van a plantear los expositores, ¿sí? Aritz por ahí se va a encargar de la parte más histórica, ¿no? Que es el primer expositor. Un poco lo que van a plantear los distintos conferencistas es que con la gratuidad no alcanza, ¿no? Sino que es un elemento necesario, pero hace falta complementarlo con otras políticas, ¿no? Es decir, hace 40 años este proceso de masificación, es decir, de acceso de estos sectores que antes no podían hacerlo, se viene produciendo. Es un proceso que lo más probable es que continúe, pero bueno, la dificultad que se presenta es que estos sectores, si bien acceden a la universidad, ¿no? Tienen muchas dificultades en lograr la permanencia y la graduación, ¿no? Es lo que un investigador norteamericano que se llama Vincent Tinto dice, que la presunta puerta abierta de la educación superior es una puerta giratoria, ¿no? Es decir, se consigue fácilmente el acceso, porque en muchos países, en muchos lugares, por ejemplo en la Argentina, es gratuito el acceso, pero después las universidades y los sistemas públicos no logran generar las condiciones para que estos alumnos de sectores más empobrecidos puedan llegar a la graduación, ¿no? Y ahí aparecen distintas hipótesis que van a discutir los investigadores, ¿no? Una es que donde van a haber distintos números de deserción, etcétera,
es que los sectores que tienen más dificultades son los que tienen menos capital económico y simbólico, ¿no? Esas son unas cuestiones que se va a discutir acá. Y la otra es que estos problemas de abandono sobre todo se observan en el primer año, ¿no? Es decir, no es una cosa única acá de la Argentina, sino que también en otros países también está sucediendo esto. Hay congresos sobre deserción en primer año, publicaciones sobre deserción en primer año, etcétera, ¿no? Así que bueno, un poco lo que se va a plantear es qué estrategias también puede implementar el Estado Nacional para favorecer la equidad, ¿no? Que ya implica entonces que haya igualdad de oportunidades y justicia social para esos sectores, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros como universidad y como sociedad para ayudar a que esos sectores más empobrecidos también logren finalizar sus estudios? Y ahí aparecen una serie de baterías, ¿no?, de propuestas que se vienen discutiendo también hace 2 o 3 décadas, ¿no? Bueno, las prácticas de admisión, sí, es decir, qué instrumentos se utilizan en los ingresos, si hay ingreso, no hay ingreso, etcétera, ¿no? Y qué contenidos se deben dar ahí, vida universitaria, contenidos más específicos de las materias, las políticas de beca, las políticas de tutoría, comunidades de aprendizaje, el tema de los planes de estudios, ¿no? Qué características deben tener los planes, materias anuales, cuatrimestrales, más aplicadas, más básicas, etcétera, etcétera. Bueno, y obviamente la creación de universidades en las provincias, ¿no? Nosotros, bueno, somos un producto de esa política, ¿no? Lo cual ha ayudado mucho, obviamente, a la democratización y a la masificación, ¿no? Así que bueno, esos son un poco los temas que vamos a discutir en el día de hoy. Entonces comenzamos con la exposición de Aritz Recalde, que se denomina Política Universitaria en los Gobiernos de Perón, 1946-1955. Aritz es licenciado en Sociología en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Estudiamos juntos en esa universidad. Es magíster en Gobierno y Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín, doctor en Comunicación, también de la Universidad de La Plata. Es director de posgrado de la Universidad Nacional de Lanús, es profesor adjunto del curso de Sociología de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, y también está vinculado a nuestra universidad desde los orígenes porque participó del proyecto institucional de la Universidad Nacional de Río Negro. Así que bueno, es un gusto estar hoy con él. Bueno, muchísimas gracias, Diego, colega. El tiempo es increíble, ¿no? Pero es chiquito, es corto y nos encontramos después de varios años acá en el sur. Muchísimas gracias, Juan Carlos, al resto de los colegas de la organización de la Universidad Nacional de Río Negro que me distinguen con la posibilidad de venir a charlar, discutir, conversar sobre un tema que fueron 70 años pero que sigue siendo sumamente actual para el presente y para el futuro de nuestro país y de América Latina. Tal cual comentaba Diego, el 22 de noviembre del año 49 se sanciona un decreto. Un decreto es un instrumento del Poder Ejecutivo Nacional. Que este decreto después va a ratificar la decisión de la gratuidad con una ley del 54. Y voy a resumir desde mi punto de vista cuál era el objetivo general de ese decreto y después voy a ir hacia el pasado para tratar de reconstruir el contexto en donde surge. Yo creo que ese decreto tenía un objetivo político, un objetivo social y un objetivo económico. El primer objetivo político que tenía ese decreto, que iba en línea con el componente político del gobierno, era modificar el componente de clase de la dirigencia de nuestro país. Hasta ese momento la clase económicamente predominante tenía el monopolio del acceso a la cultura y entonces la clase económicamente predominante manejaba la cultura y eso le daba el control del poder político. La universidad era el camino a la Cámara de Diputados, a la justicia federal y a los distintos ámbitos de toma de decisiones. Entonces el peronismo suponía una modificación del componente de clase. Llegan los trabajadores a los primeros lugares de responsabilidad política y es un rasgo muy característico de ese gobierno y de la Argentina. Entonces primero la universidad tuvo y el decreto tuvo un objetivo fundamentalmente transformador de la condición social de nuestra dirigencia política. De ahí en adelante la clase obrera iba a jugar un rol central en la toma de decisiones de nuestro país. El segundo elemento es social. El peronismo suponía que había que construir un país integrado socialmente y que la educación iba a ser un motor de igualación de ese sistema social.
Hoy posiblemente en un país que está declarando por ley la emergencia alimentaria nos cuesta entenderlo, pero en su momento era un país mucho más justo que este y se suponía que la educación tenía que ser un instrumento para igualar a los diversos sectores o clases sociales. Hoy en una educación que está sumamente estratificada, hay escuelas secundarias o universidades que varían en función de la capacidad de pagar que tienen cada uno de los actores. En su momento el peronismo postulaba que la educación iba a ser un instrumento de igualación de las distintas clases sociales. Incluso eso genera un fenómeno muy interesante que después se va a ver en los 60. O sea, la universidad empieza a oficiar como un vínculo de las clases altas, de las clases bajas, y eso va a favorecer lo que llamó el proceso de nacionalización de los sectores medios en nuestro país. Incluso hasta uno podría explicar, hasta el cordobazo puede ser que es hijo de este proceso. O sea, la universidad empieza a vincular los sectores sociales. En un marco de un país, insisto, que se planteó la integración plena, porque la sanción de la gratuidad universitaria iba en paralelo con el establecimiento de la legislación protectora del trabajo y el sistema de universalización del acceso a la salud. O sea, era todo un paquete que la gratuidad universitaria complementaba e integraba. Y el tercer elemento es económico. El país había planteado la independencia económica, un concepto del nacionalismo muy propio del siglo XX. Para el peronismo la independencia económica era sinónimo de industria, industrialización, un concepto muy en boga para esa generación y mucho más para esa generación muy vinculada al pensamiento militar. Perón venía de ahí. Y la independencia económica tuvo una manifestación en el plano del empleo. Argentina alcanza pleno empleo. Hoy tenemos el desempleo en 10 puntos, más el desempleo no demandante, más el subempleo y el trabajo marginal. Tenemos casi 3 o 4 familias con problemas de trabajo, ¿no? Ese es un país que técnicamente alcanza el pleno empleo, eso es menos de 5 puntos de desempleo. Entonces la independencia económica, que era la industrialización de la Argentina, suponía la necesidad de masificar la mano de obra capacitada en cantidad y modificar cualitativamente, porque también en paralelo a la masificación de la matrícula universitaria hubo un cambio en el destino de la inversión y el gobierno empezó a proponer la inversión en ciencia y tecnología aplicada a lo que era el mundo de la industria, y para eso va a crear una universidad. Entonces, este es el cierre, un proceso político que cree que la gratuidad universitaria tiene que servir para modificar política, social y económicamente la Argentina. Entonces, el primer elemento, la función política de la educación. Hasta ese momento la educación superior era un instrumento de la élite. Y uno va a la generación del 80, posiblemente en Argentina hubo 2 grandes proyectos de la modernidad, una la que conduce Roca y el otro el que conduce Perón. En el medio hubo matices, pero de programas políticos similares. Y para la generación del 80, que fue uno de los grandes programas del país, la educación estaba estratificada. Estaba la ley 1420 que suponía la masificación de la educación de los sectores bajos en un país de inmigrantes con un fuerte objetivo homogeneizar a la nación. Y la ley 1420 suponía una masificación del ingreso a la educación al primer ciclo, a la escuela que hoy llamamos primaria. Y después entraba el proceso de formación de las élites por intermedio de los colegios nacionales y las universidades. Hasta el punto que cuando se discute la organización nacional, las 2 élites, los 2 grandes proyectos que se dirimieron a los tiros de la organización nacional, después de la batalla de Caseros, construyen su propio colegio de élite. Mitre hace el Colegio Nacional Buenos Aires y Urquiza el Colegio Nacional de Paraná. Porque se suponía que la educación media era un camino hacia la universidad y un camino hacia el poder, porque era un camino hacia la élite cultural y científica. Entonces, cuando uno mira esa generación del 80 y mira las universidades, había 2. La Universidad de Córdoba, 1613, una universidad que había creado la Compañía de Jesús, después pasa a la Esfera Nacional, después la Independencia y después va a pasar al gobierno nacional. Primero en realidad la maneja la provincia y después la nación. Y la Universidad de Buenos Aires, 1821. Y si uno mira, en ese momento había 775 estudiantes. Era una universidad, insisto, pensada para la élite, la masa educada en la escuela primaria y una élite que iba del Colegio Nacional a la universidad y de la universidad al poder político. Contra ese sistema se levanta la Unión Cívica. La Unión Cívica era un frente de partidos contra Roca, y de la Unión Cívica sale la Unión Cívica Radical, un sector
que plantea diferencias con otro sector de la Unión Cívica. Y dentro de la Unión Cívica Radical se generan las condiciones para la reforma del 18. Que la reforma del 18, uno podríamos decir, en parte, es la expresión irigoyenista de la transformación nacional del país. En una gran síntesis uno podría plantear que la democratización electoral con la ley Sáenz Peña, hasta ese momento se votaba levantando la mano, tuvo su correlato en el cogobierno universitario. Si bien no es tan directo, porque incluso la reforma del 18 excede al radicalismo, hay muchos dirigentes socialistas e incluso conservadores. Podemos decir que va en línea, el irigoyenismo cuestiona a la política liberal, y la reforma de 18 en ese contexto podemos decir que sigue ese ideario. Y en el marco de la reforma de 18 se hace un primer congreso de estudiantes en el mes de julio del año 1918, y Ardigó y Gabriel del Mazo es un tipo muy conocido, en ese momento era un joven, muy joven, en 1920 va a conducir la Federación Universitaria Argentina, pero después va a ser funcionario de Frondizi, uno de los intelectuales del pensamiento político más importantes posiblemente de nuestro país. Y ahí Gabriel del Mazo, que tendría no sé, menos de 25 años, junto con Ardigó, en ese congreso presentan un proyecto de resolución de la gratuidad de la enseñanza superior, 1918. Esto es interesante porque esta corriente radical que plantea la gratuidad después se va a integrar al peronismo, no en el caso de Gabriel del Mazo, pero sí un sector importante del radicalismo. Y en ese proyecto de resolución planteaban la gratuidad de la universidad con argumentos muy similares a los que yo expliqué en un inicio, no los inventé yo. Y en ese contexto decían, nosotros tenemos que emular el modelo de gratuidad universitaria del Uruguay, que en 1916 había planteado la eliminación parcial de buena parte de los aranceles universitarios. A Uruguay le debemos mucho, incluso en ese mismo contexto, un dirigente socialista, que es Orgaz, postuló que la idea de cogobierno universitario la traen de Uruguay. O sea, si bien no es directo, posiblemente la gratuidad nuestra o el cogobierno nuestro tiene originalidad, de otro punto de vista no era tan original. ¿Y qué es lo que planteaba el modelo de gratuidad uruguaya en 1916? Un sistema de financiamiento. Ahí lo que se planteaba, que aquellos uruguayos que tenían más de una casa y no la usaban, iban a pagar un impuesto especial. Entonces era una idea de no solamente hacer gratis la universidad, sino destinar los costos de la gratuidad a los sectores económicamente mejor ubicados de la sociedad. En 1918, a la Universidad de Córdoba, creada por los jesuitas en el 13, a la Universidad de Buenos Aires de 1821, se le suma a la Universidad Nacional de La Plata, quien nace provincial, la promueve el hermano de quien escribe el Martín Fierro, el hermano de José Hernández, y después se nacionaliza. Y en ese contexto había dos universidades provinciales que después se van a nacionalizar, Tucumán y Litoral. En 1918, en el sistema universitario argentino había 6.750 estudiantes. Ahora, ese proyecto que eleva el sector reformista no se aplica. Claramente no se aplica. Como decía Diego, hay que esperar hasta el 22 de noviembre del año 1949. Pero si bien no se aplica, aparece en distintos encuentros del reformismo universitario. Uno va al congreso del segundo encuentro de los jóvenes del 32 y aparece, y así sucesivamente. O sea, la gratuidad como ideario era un planteo que venía surgiendo un grupo del reformismo. Ahí se llega al peronismo. En 1946, en febrero del 46, una nueva experiencia política triunfa electoralmente y alcanza el mando de los destinos del país. Y inicia un intento de implementación de un sistema de planificación de las políticas de Estado por intermedio de planes quinquenales, programas de 5 años. El primero iba a ir del 47 al 51, y el segundo del 52 al 57, que da trunco por un golpe de Estado. Y ahí en el plan quinquenal, que si uno mira el plan quinquenal era un paquete de leyes. Uno agarra el plan quinquenal, era un programa de leyes y de iniciativas de gobierno. Y la universidad era parte de ese sistema. No es un plan de política universitaria, sino es un plan integral de desarrollo nacional que tiene un apartado sobre las universidades. Y ahí lo que planteaba el plan quinquenal es la gratuidad para quienes no puedan pagarlo. Este es un tema que también lo ha mencionado Juan Carlos en más de una ocasión.
Entonces, en 1947, un plan quinquenal integral de desarrollo, la educación como parte de ese plan de desarrollo, y un planteo, la gratuidad para quienes no puedan pagarlo, que no es lo mismo que va a ser el decreto del año 49, que va a plantear que no paga nadie. Y lo que planteaba el plan quinquenal eran becas de compensación para familias. Entonces aparece un programa nacional de desarrollo, un paquete con un montón de leyes, una vinculada a la universidad, que dice la gratuidad va a ser para aquellas personas que no pueden pagarla. 1947, como parte de ese plan quinquenal, se sanciona la primera ley universitaria del peronismo. Tuvo dos en el primer gobierno y tuvo una tercera en el 74, que es la ley 13.031 del año 1947. Ahí, en esa ley, se sanciona no la gratuidad como en el 49 de pleno, sino las becas para la gratuidad. O sea, el gobierno nacional dice, la universidad va a seguir siendo arancelada, lo que va a hacer el Estado Nacional es cubrirle mediante una beca a aquellos grupos familiares o aquella persona que no lo pueda pagar. Y esa misma ley crea un impuesto especial para financiar la universidad. Esto es interesante también. Una ley universitaria que tenía un anexo que decía cómo se iba a pagar la universidad. Entonces la ley era de beca y un sistema alternativo de financiamiento. Y acá hago un paréntesis y vuelvo a lo que le decía el reformismo. El peronismo llega al poder, pero una fuerza política nueva. Ahora, nada nuevo surge por generación espontánea. Entonces, cuando uno miraba la organización política del peronismo, de los 109 diputados que discuten esta ley, 27 eran de la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, un sector del radicalismo que se integra al peronismo, y 10 legisladores más del radicalismo de las provincias. Casi 40 legisladores sobre 110, sobre 109, eran de origen radical. Y después, el otro gran aporte de legisladores al peronismo lo hace el Partido Laborista, muchos de ellos de origen socialista. Y después grupos políticos más pequeños, el Partido Independiente, que eran conservadores, Perón crea un partido conservador para atraer los votos conservadores también, y un sector de un partido muy chiquito que era Alianza Libertadora Nacionalista. Entonces es interesante cuando se da el debate parlamentario que quienes defienden el proyecto del peronismo eran los radicales, incluso los radicales de Córdoba, los reformistas de Córdoba. Entonces, cuando uno ve la discusión de la ley universitaria del peronismo, es una discusión entre radicales que se fueron con Perón y entre radicales que enfrentaron a Perón. Y es interesante porque la minoría radical, o sea, el oficialismo presenta el proyecto que se vota, el de mayoría, que sale del plan quinquenal. El radicalismo dice, nosotros tenemos nuestro proyecto. Lo lleva Alfredo Calcagno, un tipo sumamente lúcido y también de participación universitaria. Y el proyecto de la minoría radical planteaba la gratuidad plena del sistema, que es lo que va a hacer el peronismo por un decreto en el 49. Y hago un paréntesis. Hace un tiempo lo escuchaba al rector, a Juan Carlos, y planteaba que en Chile la universidad era gratuita hasta Pinochet. Entonces uno dice, ¿por qué el golpe de Estado del 55 no se llevó a la gratuidad? Del 55 en adelante los únicos que arancelan la universidad son las dictaduras. Y posiblemente porque se integra como cultura política. Digo, bienvenidos los argentinos, que encontramos un punto de encuentro, ¿no? Que la Argentina es un país que suele ser un país de extremos, pareciera irreconciliable. Pero en este punto, tanto los radicales que estaban con Perón como los radicales que enfrentaron a Perón y en algunas cosas de manera acalorada y radicalizada, el gobierno se va con un golpe de Estado en el 55. En este punto hay acuerdo. E insisto, el programa de la minoría del radicalismo que no se aprueba decía gratuidad plena de los estudios. Entonces yo les comentaba que se crea un impuesto especial para financiar la universidad. La misma ley universitaria crea un impuesto especial. Y si uno mira el presupuesto del 46 al 52, pasa de 48 a 307 millones. O sea, aumenta 600% la inversión en las universidades argentinas. Y para financiar las becas que creaba la ley del 47, el gobierno pone 4 millones de pesos moneda nacional. El salario de un obrero en su momento era promedio 500 pesos mensuales. Por ahí anda Graciela Jiménez, anduvo sacando números para ver el sistema de equivalencia, cuánto implicaba a plata de hoy. Y el gobierno financió 180.000 apuntes, en resumen. O sea, se creó una ley, insisto, que dice, el gobierno le va a dar una beca al que no lo pueda pagar, y va a generar un sistema de protección social para aquellas personas que no lo puedan pagar. Y para eso genera un impuesto especial. Y si uno mira los números,
la cosa anduvo bastante bien. 1948, voy a seguir así hasta la ley del 54 y con eso termino. 1948 se crea Instituto Tecnológico del Sur, Universidad Obrera Nacional. Y volvemos al inicio. La gratuidad universitaria tenía un objetivo político, tenía un objetivo social y tenía un objetivo económico. Uno miraba ese país y el sector más dinámico, de la economía era el sector industrial, incluso metalmecánico, producción de autos. Entonces era un país que tuvo una tasa de crecimiento promedio de 3,6% en una década, si bien tuvo 2 años recesivos, el resto en promedio 3,6%, es altísimo. El sector más dinámico fue el industrial. Entonces, en ese marco, el gobierno que empieza a plantear, hay que reconvertir el sistema universitario argentino para ir del esquema tradicional de las carreras liberales y profesionales hacia el sistema industrial. Uno es el Instituto Tecnológico del Sur, que es hoy la Universidad Nacional del Sur. En 1948 tenía 230 estudiantes, en el 55 tenía 850 estudiantes, hoy tiene casi 20.000 estudiantes. Y en paralelo crea la Universidad Obrera Nacional. Es una ley del 48. La Universidad Obrera Nacional tenía una sede en Córdoba porque había una fábrica de aviones, fabricaron aviones, se estudiaba en Córdoba ingeniería aeronáutica. Tenía una regional en Tucumán porque el país producía ferrocarriles. Están aún los talleres en Tafí, que no producen demasiado, pero están al menos. Entonces la idea de esa universidad era contribuir a la producción ferroviaria de nuestro país. Tenía una regional en Bahía Blanca por el polo petrolero. Se suponía que el sur iba a ser un polo petrolero, el norte iba a ser un polo siderúrgico y el centro un polo de producción de aviones. Era un país que si uno lo miraba en perspectiva no lo puede creer. Hoy uno ve la crisis de la Argentina. Y en ese momento se pensó incluso un modelo de desarrollo con altos niveles de valor agregado. Insisto, un norte siderúrgico con hartos hornos, un centro de producción de aviones y el sur un polo energético. Y la Universidad Obrera Nacional después tenía una regional en Cuyo que le pone una ingeniería antisísmica. Hago un paréntesis. Perón y Eva se conocen en una campaña solidaria en San Juan. Se había movido el piso y se derrumbó San Juan. Hoy se mueve el piso y San Juan no se derrumba. Hoy se mueve el piso y Mendoza no se derrumba. ¿Por qué? Por la ingeniería antisísmica. Y si bien, claro, no la inventó la Universidad Obrera, innegablemente fue un gran aporte. Es una ley de 48. En el 53 tiene la primera corte con 676 estudiantes. En el 55 hay 1900, estoy dando cifras redondas. Actualmente más de 85.000 estudiantes. Ahora, uno miraba ese país y por un lado, insisto, la masividad de la universidad tenía que ver con la inserción en el mundo industrial privado. Y por otro lado, tuvo que ver también con la inserción de esos profesionales en el desarrollo de la industria pública. Y en esa época se crea el Instituto Antártico, hoy existe. La Comisión Nacional de Energía Atómica, hoy existe. El Balseiro, hoy existe. Y fabricaciones militares, eso ya prácticamente no queda nada, pero en su momento el sistema público hacía aviones, barcos, ferrocarriles, y iniciaba la articulación lógica, ¿no? Porque si vos tenés un país industrial necesitas energía, entonces era lógico crear una Comisión Nacional de Energía Atómica para un país que se suponía iba a ser una potencia industrial. Entonces la gratuidad más inversión direccionada a la ciencia aplicada tenía que permitir una inserción en el mundo privado, pero también una inserción en un mundo público estatal que era sumamente importante. Y esto lo dice Graciela Jiménez, que está por ahí. Además, este proceso de formación técnica que va a hacer la universidad lo venía haciendo como una consecuencia del empuje de las escuelas técnicas que se habían creado entre la Revolución del 43 y el 45. Y si uno miraba el aumento de la matrícula de las escuelas secundarias, en la etapa en el 45 había 23.000 alumnos, en el 55 había 76.000 alumnos. Entonces también la Universidad Obrera capacitaba gente para ir a la industria privada, al sector público, y también recibía a los que eran los egresados de las escuelas técnicas secundarias. 1949. Reforma de la Constitución Nacional. Y ustedes dirán, Recalde, ¿qué tiene que ver eso con la universidad?
Hasta el año 1949, a nivel constitucional en el país había solo 5 ministerios. El número de ministerios era definido por la Constitución de 1853. Se modifica la Constitución Nacional del año 1853 y se modifica la cantidad de ministerios. Y por eso, como resultado de eso, se puede crear el Ministerio de Educación de la Nación, que crea una Secretaría de Gestión de Política Universitaria. Después, hacia el final del gobierno peronista, la hacen dirección. La Constitución del 49 habla de las universidades, habla de la regionalización de las universidades, una idea que hoy es bastante hegemónica. Uno ve las carreras que creó la Universidad Nacional de Río Negro y están regionalizadas. Digo, por suerte esa es una idea que se instaló, ¿no? Eso de hacer carrera para repetir las carreras tradicionales sería un gran error. Entonces la Constitución del 49 habla de la regionalización de las universidades. Incluso hasta hablaba de los cursos de formación política de las universidades, porque estaba la certeza de que la universidad formaba a la clase dirigente y que la clase dirigente tenía que tener conocimiento técnico, pero también político. Y creo que es así, ¿no? Después podemos discutir qué es la política, después son los partidos, pero eso es una forma de manifestación. Ahora, innegablemente la universidad sigue formando a la dirigencia política. Y entonces se crea el Ministerio de Educación de la Nación. Y esta es también una idea muy coherente con ese gobierno. Era una idea de decir, bueno, las universidades son autónomas, sí, pero dentro de un proyecto de país. Y una universidad no puede ser con financiamiento público una isla dentro de un programa de desarrollo. Entonces también el ministerio suponía un intento mucho más serio de planificar las políticas de Estado. Y vamos concretamente al decreto. El 22 de noviembre, decreto 29.337 crea la gratuidad de la universidad. 1945 en la Argentina había 47.400 estudiantes. 1949 había 66.200 estudiantes. 1951 había 90.900 estudiantes. 1955 había 138.300 estudiantes. Y si uno lo mira en términos relativos, no es que antes la universidad no crecía la matrícula. Sería mentirle a la historia decir que la matrícula universitaria creció solamente sobre esta etapa. No, venía un proceso de crecimiento universitario. Lo que sí también es justo decir, y lo dice la estadística, la gratuidad supuso, junto al crecimiento de la matrícula universitaria, como dice Graciela, junto a una economía de pleno empleo, generó condiciones para esta masificación impresionante en 10 años. Masificación, insisto, que tiene por un lado explicaciones que se eliminan los aranceles, aunque ahí Graciela y Juan Carlos hicieron un estudio de cuánto implicaban esos aranceles, y no era necesaria una cifra que uno podría decir exagerada. Uno miraba a la distancia, no eran tan altos. O sea, pero la eliminación de los aranceles, más una economía de pleno empleo, más una matrícula de la escuela secundaria que se multiplica exponencialmente, van explicando parte de estos números. Hago un paréntesis. De ese proceso, acá, exceptuando las dictaduras, principalmente la del 76, el crecimiento de la universidad, de la matrícula, es superior. En el único momento que tiene una meseta, incluso baja la cantidad de la matrícula, es en las dictaduras. Y eso deja como un saldo que si uno lo mira del 50 al 2010, este es un dato que presentó el Consejo Interuniversitario Nacional, se muestra que la población argentina creció 134% del 50 a 2010. La matrícula universitaria más del 2000%. Y hago otro paréntesis. 1949. Si uno miraba ese continente, incluso ese mundo, era prácticamente inexistente la gratuidad universitaria. Un caso era Uruguay, y hoy incluso uno podría ver el mundo en su totalidad. O sea, en el 49, cuando Argentina establece la gratuidad universitaria, era algo sumamente novedoso. Y si hoy uno lo mira en el mundo, se presentó un informe de la UNESCO hace unos días, hace un par de semanas, en el Consejo Interuniversitario Nacional, que dice que solamente el 40% de los países del mundo hoy en el siglo XXI tienen la universidad gratuita. Incluso ese estudio también dice que solamente 4 de los países de la
Unión Europea tienen la gratuidad plena del sistema universitario argentino: Dinamarca, Suecia, Finlandia, Irlanda. Esto es un informe actual que presentó la UNESCO. O sea, la decisión del 49, insisto, era atípica. Era típica para América Latina y era típica para el mundo. Y hoy, a su manera, sigue siendo, porque ahora voy a ver un complemento cuando la gratuidad se le suma la eliminación de los cursos de ingreso. Sigue siendo una cosa bastante novedosa para su tiempo y actualmente ocurre algo similar. 1952, estamos en el 49, insisto, en el 49 se sanciona la gratuidad universitaria, se reforma la Constitución, se crea un ministerio potente que intenta planificar las políticas de Estado. 1952, segundo plan quinquenal y sanción del decreto 4493. Ese decreto continúa el de 49, pero ¿qué dice? El de 49 sí decía, se suspenden los aranceles de la universidad. En el 52, ¿qué se dice? Se suspenden los aranceles de la universidad y de todas las instituciones dependientes del Ministerio de Educación, que son la educación superior no universitaria y las escuelas secundarias. Incluso es un lindo debate, decir, ¿por qué el peronismo declaró la gratuidad de la universidad antes que de la escuela secundaria? Pero en el 52 se completa la gratuidad de todo el sistema. Y ese decreto es importante porque, insisto, hasta ese momento la educación superior no universitaria, que hoy es sumamente importante en cantidad de instituciones, muy importante. En el 52 se establece la gratuidad, en el 49 las universidades, en el 52 todo el sistema. 1952, segundo plan quinquenal. El segundo plan quinquenal ya planteaba la gratuidad, el del 47, insisto, decía que el gobierno lo que iba a hacer, iba a poner becas, como decía Juan Carlos hace un tiempo, más parecido a lo que hace Chile en la actualidad. O sea, le doy una beca al que no lo puede pagar, no es que no paga nadie, sino le doy una beca al que no puede pagar. El segundo plan quinquenal dice la universidad gratis. Y el segundo plan quinquenal dice la Argentina en el 1957 va a tener 200.000 estudiantes. Recién se alcanzan los 200.000 estudiantes en el año 1965. O sea, el segundo plan quinquenal no se cumple. Yo no sé si pensar que es un problema de planificación, de previsión, es un problema del golpe de Estado del 55. La cuestión es que el segundo plan quinquenal dice definitivamente la universidad es totalmente gratuita, y nosotros en el 57 vamos a tener 200.000 estudiantes. Y esto es una meta que se alcanza varios años después. Pero por suerte se alcanza, ¿no? Porque, exceptuando las dictaduras, la matrícula universitaria creció. ¿Y qué decía el segundo plan quinquenal? Y ya voy redondeando para terminar. El segundo plan quinquenal, a diferencia del primero, el primero lo había hecho Perón en el Consejo Nacional de Posguerra. Un consejo, una mesa colectiva, participaban militares, civiles, el mundo del trabajo, de la producción. Y era de posguerra porque el mundo estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial. El primer plan quinquenal, Perón esto lo reconoce, incluso lo dice en la introducción del segundo, fue un plan que se hizo con lo que se pudo hacer. El segundo plan quinquenal es un trabajo bastante más sistemático y bastante, podemos decir, más hecho con mucho más justeza que el primero. Y el segundo plan quinquenal ya tenía algunas metas que tenían que ver con el desarrollo y la consolidación de la Argentina productora de lo que se llama la industria pesada. El segundo plan quinquenal era una apuesta seria a la autodeterminación para la producción de energía, una idea que después desde otro lado va a retomar Frondizi con mucha fuerza, y una idea muy fuerte de desarrollar la industria naval, una idea muy fuerte de desarrollar la industria ferroviaria. Entonces el segundo plan quinquenal era una idea, insisto, de consolidar la Argentina industrial y en ese marco consolidar las áreas de desarrollo científico vinculado a ese proceso. Entonces, en general, la orientación que el segundo plan quinquenal le daba a la educación era ese, que iba a ser la base científico-tecnológica del salto industrial de la Argentina. Hago otro paréntesis. Eso era 1952, y era el segundo. En ese contexto, Mao Zedong en China empresa el primer plan quinquenal. China hoy va por el 13 plan quinquenal. Y claro, como miraba, China era un país eminentemente agropecuario. Hoy lo veo, si bien siempre fue un imperio, era un imperio agropecuario. Y hoy uno ve China, una China industrial. Y bueno, hay un montón de factores, ¿no? Pero entre otros que van por el plan quinquenal número 13. Posiblemente otro hubiera sido la Argentina si nosotros seguíamos esa planificación. Pero se interrumpe. 1953.
se eliminan los cursos de ingreso. Y esto es un tema interesante para ver. Una cosa es que vos digas, como decías en el 47, voy a becar al que no pueda pagar. Como digas como en el 49, en realidad no beco a nadie porque no paga a nadie. Seas rico o seas pobre. Y otra cosa es que diga, además, que no pagan, el ingreso es irrestricto. Y esto es muy claro que lo tengan en cuenta por el hecho que en Brasil la universidad estatal no se paga. Ahora, para ingresar a la universidad estatal brasileña, y tenés un viaje de tu promedio en la escuela secundaria, de un examen de ingreso, y como decía Juan Carlos ayer, a una universidad pública elitista le corresponde una universidad privada de masas. Y buena parte de los sectores de bajos ingresos en el Brasil va a la universidad privada. Cosa que para nuestra tradición cultural podría parecer contradictoria, pero en los hechos, si lo presentarán Ana con mucho más detalle que esto, van a ver que no. Van a ver que hay sistemas universitarios de América Latina que los sectores de bajos ingresos van más a la privada que a la pública. Y una de las explicaciones son los ingresos. En 1953 se eliminan los cursos de ingreso. Cosa que uno podría decir es contradictorio con el plan quinquenal. Porque si vos en el plan quinquenal decís, yo quiero hacer un barco, y para hacer un barco tengo que meter a mis alumnos en la Universidad Obrera, pero el alumno se anota en otra facultad, y uno podría decir, bueno, yo creo que es una idea contradictoria que ese gobierno no resolvió, y creo que hoy nosotros no resolvemos, y que no sé cómo se hace, pero innegablemente hay que discutirlo. Es muy difícil un país sin planificación científica. Entonces en 1953 se eliminan los cursos de ingreso. Gratuidad universal y ingreso irrestricto. Y en 1954 se sanciona otra ley universitaria que le da sanción de ley a la gratuidad. Y ya con esto termino. Uno lo ve en perspectiva, ¿no? Juan Carlos y Ana van a hablar de las pocas becas que entrega que hay en el sistema universitario argentino, de las dificultades que uno tiene para atravesar el sistema universitario argentino, aunque no tengas que pagar la universidad. Eso es obvio y lo van a explicar ellos. Digo, pero más allá de esa cuestión, que uno como sistema universitario tiene que plantear cómo generamos condiciones reales de equidad, de posibilidades y de acceso, me parece que hay un elemento que es extrauniversitario que hoy no tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hoy uno mira la discusión del 49 sobre la gratuidad, y hoy mira la universidad hoy posiblemente la universidad como institución otorgue más derechos que los que otorgaba esa institución. Hoy la Universidad Argentina es gratuita, el acceso es irrestricto, y si bien yo comparto plenamente, como dice Juan Carlos y Ana, las becas son irrisorias, incluso los montos de lo que se paga las becas en Argentina son irrisorias, posiblemente haya mucho más becas que en ese momento. Y después se dio otro plan. En el ciclo de la dictadura de Onganía, Livingston Lanusse, se crean 14 universidades en plan Tanquini. En los años 90 se crean otras 13 universidades, y en la década, en los 12 años que van del 2003 al 2015, se crean 19 universidades. Hoy hay universidades en todas las provincias. Como ayer comentaba Juan Carlos, hoy hay universidades que subsidian los comedores. No sé si la del Nordeste subsidiaba 7.000 tickets. Entonces yo creo que si bien la universidad puede hacer un montón de cosas para ser una universidad realmente con equidad, y puede hacer un montón de cosas para garantizar el acceso, digo, hay un elemento que es extrauniversitario, que sí tuvo en la década del 50 y que nosotros no tenemos hoy, que es un proyecto nacional. Argentina del 49 tenía pleno empleo, ¿no? Y la Argentina del 2019 no tiene pleno empleo, incluso está muy lejos de ello. Y lo que no tiene tampoco es el equivalente, no sé si en plan quinquenal, pero sí un intento más o menos serio de hacer sustentables las decisiones de política educativa. Es muy difícil para los que gestionamos universidades saber cómo destinar los recursos cuando no tenés claridad de lo que va a ser la política económica. Entonces, si a mí me preguntan, digo, uno posiblemente a 70 años de la gratuidad de la universidad, el gran desafío no simplemente es cómo desarrollamos políticas realmente integrales sobre los sectores sociales de bajos ingresos, sino también cómo construyen las universidades en conjunto con el sistema de actores políticos y sociales del país un proyecto nacional integral que genere condiciones de sustentabilidad en el mediano y largo plazo. Muchas gracias.